la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Piuco y Barinas, Carolina del Norte. El título del mensaje es Complejo de langosta. La lectura es un poco amplia y quisiera que usted me acompañara poniéndose de pie. La buscamos en Josué capítulo 1 del 1 al 9. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que comprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, te pido que nos hables. Necesitamos escuchar tu voz. Háblanos a cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, el tema de hoy tiene que ver con uno de los más grandes estrategas de la Biblia. Se llama Josué. Josué es considerado entre los generales bíblicos el mejor y mayor de todos, por diferentes razones. También se consideró un buen estratega David, incluso Nehemías, como grandes estrategas de guerra, pero entre ellos sobresale Josué. Quiero hablar de este tema, hermanos, porque, número uno, Josué, en todo el libro de Josué, nos enseña, entre sus palabras, lo que él hacía, lo que él decía, cosas impactantes. Pero tenemos que tener en cuenta algo antes de entrar en tema. Cuando Dios habla con Josué, él comienza diciéndole: mira, Josué, Moisés, mi siervo, murió. Levántate tú y lleva a este pueblo al otro lado. A todos los comentaristas en cuanto a lo que ocurrió se sorprenden, porque Dios no fue transicional de forma leve, sino que fue drástica y dramática. Dios sencillamente llama a Josué y le dice: mira, Josué, Moisés murió, ven tú que vas a mover el pueblo. Así, rompe y porrazo, como dicen comúnmente. Dios tiene su forma de trabajar y de darnos una tarea, y Él no se preocupa si es de forma leve, con una transición lenta, gradual. Él puede hacer lo que desea. No obstante, nos llama la atención porque lo que había ocurrido era grande hasta ese momento, y lo que iba a ocurrir era grandioso todavía, lo que faltaba. Para hacer un pequeño recuento, pasa este Jordán a la tierra que yo les doy. Eso es lo que Dios estipula. Le decía a Josué:
pasa este Jordán a la tierra que yo les doy. Luego le dice, yo os la he entregado, como lo dije a Moisés. Noten ustedes, se los explico yo después, seguramente, pero traten de entender lo que está sucediendo, la forma en que Dios le dice estas cosas a Josué. Le dice también, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Así, claramente. Le dice, del desierto del Líbano, del Éufrates, al gran mar, lo cual se entiende que es el mar Mediterráneo, todo eso será de ustedes. Nadie nunca te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Tú repartirás al pueblo por heredad la tierra que les he dado. No sé si ustedes se dieron cuenta de las afirmaciones que presentan el vocabulario de Dios para con Josué. Pero todas son afirmaciones. Ninguna son, a ver, Josué, déjame, a lo mejor te doy la tierra. No, la tierra que te he dado, pasa y tómala. No te dejaré, no te desampararé. Tú repartirás esta tierra al pueblo de Israel. Todas son palabras de afirmación. Pero después de eso, de darle toda esta seguridad de que Él estaba con él, que no iba a haber una persona que pudiera enfrentarse contra él o contra el pueblo, le dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente. Pero eso no es todo. En el mismo capítulo se lo vuelve a repetir: solamente esfuérzate y sé valiente. Y no se acabó allí, se lo vuelve a repetir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y como si fuera poco, se lo vuelve a repetir, todo en el mismo capítulo: solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, hemos pensado de la misma forma cuando preparaba el sermón, ¿por qué Dios le dice a este hombre tantas veces que sea valiente y que se esfuerce? No hay nada de más en la Biblia. No hay absolutamente nada que se repita porque hubo un error. Si Dios lo vuelve a repetir, es porque quiere que lo asimilen seriamente. Incluso hay una regla en algo que se llama la hermenéutica, de que si se repite 3 veces, cuidado. Dios quiere hablar con suma emergencia, es muy importante, y en este caso Dios se lo repite 3 veces las palabras: sé valiente, esfuérzate. ¿Por qué? Anterior a esas palabras, Dios le había dicho al pueblo de Israel: oye, Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes, amuralladas, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos. Entiende, pues, eso quiere decir, entiende bien, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y los humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Después de que Jehová estableció firmeza y sus promesas de que iba a estar con Josué y con todo el pueblo, les había dado a entender de que lo que con ellos se iba a enfrentar iba a ser el mismo Satanás en forma humana. Iba a entrar a una nación donde habían múltiples de naciones, no solamente una, no solamente los de Canaán. Estaban los amorreos, los heteos, habían hombres de guerra, expertos en pelea,
Por cierto, los primeros carruajes blindados surgieron de este lugar. Ellos eran hombres gigantescos, los cuales eran los gigantes anaseos. Estos hombres medían, se piensa que podían haber medido incluso hasta 12 o 15 pies de altura. Otros sencillamente dicen 7 pies pudieran haber medido, aunque todos piensan que eran gigantes verdaderamente de altura sorprendente, como Goliat, que era precisamente de esa misma categoría de altura y medía 9 pies y 3 pulgadas. Eran hombres, eran ogros, eran hombres que tenían una voz extremadamente profunda por causa de que sus cuerdas vocales eran anchas y tenían 2 veces prácticamente la altura de un hombre normal. Dios se lo estaba diciendo a Josué, se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, había sido esclavo por 400 años en Egipto. Habían experimentado abusos y trabajo forzado por 400 años. Las pirámides fueron levantadas por ellos. 400 años de opresión bajo los faraones. Y de repente Dios les dice que se iban a enfrentar con gigantes, que iban a tener que cruzar el Jordán, iban a tener que llegar a un lugar que se llamaba Jericó, lo cual tenía murallas impregnables, imposible de romper o hacer caer, porque eran murallas de doble posición. Caballos y carruajes corrían por encima de la muralla. Dios los estaba mandando a la boca de los leones hambrientos. Y le decía a Josué: solamente te pido algo, esfuérzate y sé valiente. Y se repite: sé muy valiente. Y tenía razón Dios. Los hombres habían no solamente estado 400 años como esclavos, pero estaban recién terminando 40 años de una travesía en el desierto. Habían sido atacados por diferentes naciones. Muchas y innumerables veces andaban con hambre, otras tenían sed y definitivamente agotamiento. Pero la palabra de Dios dice que ni aún la ropa se les envejeció. Los zapatos se mantuvieron y la promesa de que Dios proveyó de forma abundante día y noche fue muy evidente por 40 años. Nunca a esta gente le faltó absolutamente nada. Comida, tenía carne, tenía pan hecho por Dios que le llamaron manna. Y de ahí viene la palabra maná, lo cual significa: ¿qué es esto? Manna, ¿qué es esto? Dios se los daba en abundancia y les decía: no tomes más manna para mañana, porque mañana va a haber más. Dios tenía un plan perfecto en ese entonces, y hoy ese pueblo nunca le faltó ropa, ni pan, ni agua, ni fuerzas, ni liderazgo, ni tampoco protección de parte de Dios. Jehová había hablado a Moisés, y dice la Biblia en el Números capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Faltaba poco tiempo para que Moisés muriera. Por cierto, Moisés murió muy poco tiempo después. Pero Dios le dijo a Moisés que enviara a 12 hombres y los enviara como espías a Canaán, donde estaban los gigantes, los anaseos de la raza de los gigantes, y que fueran a investigar y le trajeran resultados. Envía a estos hombres, a 12 de ellos en particular, uno de cada tribu.
Pero entre ellos iba uno que se llamaba Caleb. Pero también había otro que se llamaba Oseas. ¿Y dónde está Josué aquí? Lo interesante es que Josué fue un hombre muy dedicado a las cosas de Dios. Tan dedicado era Josué que cuando el pastor se iba del templo, me refiero a Moisés, cuando Moisés salía del templo, ¿sabe quién se quedaba? Josué. Todos salían a sus quehaceres, hasta el mismo Moisés. Y Josué se quedaba en el templo orando. En ese caso, el tabernáculo. Dios notaba a este hombre en particular llamado Josué. Y entonces lo que sucede, dice Números 13, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. La palabra Oseas en el hebreo es Joshua. Así lo pronunciaría un judío, Joshua, lo cual significa salvación. De ahí también viene la palabra de Joshua, que vendría siendo el nombre de Cristo Jesús. Moisés se lo cambió a Josué, lo cual le agregó el Yah. Y el nombre entonces de aquel joven quedó como Yahoshua, lo cual significa Jehová salva. Cuando Moisés envía a estos jóvenes, entre ellos Caleb y Josué, les da indicaciones y les dice: observad cómo es la tierra habitada, si es buena o si es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Le dio las indicaciones de la información que quería saber. A los 40 días después regresan aquellos hombres donde Moisés, con el resultado de lo que habían espiado y logrado ver. Pero ¿qué sucede aquí? Se reúnen los 12, se reúnen todos los hombres que fueron enviados y comienzan entonces a hablarle a Moisés. Entre ellos estaban ¿quién? Caleb y Josué. Y lo interesante es que se ponen a hablar todos menos Caleb y Josué. Y dice la palabra de Dios de esta forma: y hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Cuando yo traté de entender qué podía significar que la tierra tragara a sus moradores, implicaba que la tierra los protegía, la tierra los cuidaba, los aseñoraba, la tierra los protegía de tal forma que nadie podía penetrar a donde estaban ellos, menos para hacerle daños. Es la tierra, dice, traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande altura. Gigantes, los anaseos. Decir grande altura era disminuir la realidad del tamaño de estos hombres. Incluso ellos continuaron diciendo: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, los anaquistas, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, wow, como langostas. Así se veían ellos. Ese era el autoconcepto que tenían esta gente. Hombres exclusivos, elegidos por Moisés de las tribus. No eran cualquiera, eran hombres determinados, elegidos por Moisés, dirigidos por Dios, para que tomara hombres exclusivos y fueran allá a investigar. Pero eran cobardes, eran miedosos, y Moisés los envía a que trajeran la información
por las promesas establecidas que Dios había dado, las que leímos todos ustedes y yo hace algunos momentos atrás. La tierra que yo te he dado, tómenla. Yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Desde el Éufrates hasta el mar Mediterráneo, hasta el Líbano, todo el desierto. Todas las palabras que Jehová había dicho eran palabras de sobremanera sólidas, establecidas y fundamentales, porque ya habían ocurrido de parte de Dios. Incluso les había dicho: yo iré enfrente de vosotros como fuego consumidor. Ustedes vayan detrás, tomen la tierra. Pero estos hombres regresaron. Sí, aquellos hombres elegidos exclusivamente. Pero cara vemos y no corazones. ¿Y qué sucede? Que esta gente venía de un Egipto donde toda su vida estaban acostumbrados a vivir sin fe. Esos hombres venían acarreando paquetes, pesos, vivencias, poca fe, habían sido esclavos, se habían quejado durante todo el camino que habían atravesado el desierto. Esta gente había sido maltratada allá en Egipto. Toda su vida fue un pesimismo para ellos. Dios los había sacado de Egipto con mano, dice la Biblia, no lo digo yo, poderosa, portentos. Dios había llevado a cabo milagros, señales que hicieron así de chico a Faraón. Lo humillaron hasta lo sumo. Dios mató y eliminó al ejército de Egipto de una forma portentosa. ¿Por qué? Los tenía que eliminar. Era para que los israelitas adquirieran más fe de que Dios estaba con ellos todo el camino. No obstante, ellos no habían aprendido nada. Regresaron de Canaán diciendo: hay gigantes, tenemos miedo. Nos miramos a nosotros mismos como langostas al lado de gigantes. Dios los había hecho libres, pero ellos seguían siendo esclavos en su mente. Hay un problema. Dios los había hecho libres de forma portentosamente, pero ellos seguían siendo esclavos de su pasado, esclavos de su mente. El problema, hermanos, aquí es que esta gente tenía su mente allá, en Egipto. Preferían las cebollas y los ajos de los egipcios antes que la tierra que fluía leche y miel. ¡Wow! ¿Quiénes somos nosotros? Hombres que nuestra mente está miope. Miramos el aquí y ahora y no miramos las posibilidades que Dios nos da, porque queremos estar seguros. Las cebollas estaban seguras y los ajos también, pero Dios les prometía miel y leche y toda esa zona que es sorprendentemente grande. Pero no le creían a Dios, confiaban en ellos, en su propio criterio. Hermanos amados, ellos arrastraban un espíritu de inferioridad que los enceguecía. Un espíritu de inferioridad. Se veían chicos, inferiores a aquellos anaseos. El problema es que veían a los gigantes, pero no veían la grandeza del Dios Todopoderoso que se los había demostrado a través de todos esos años. Y se aferraban lamentablemente a las cadenas de Egipto
y no a las promesas de Jehová Dios. En una oportunidad a la iglesia, allá en Miami, cuando era pastor, le dije a los hermanos que escribieran algo y se los di en un label, en un papel que tenía pegamento, para que lo pusieran en sus Biblias. Fe en las promesas de Dios te da poder para vencer tus propias incapacidades. Yo sé que tú tienes incapacidades, yo también las tengo, pero Dios nos ayuda a vencer nuestras propias incapacidades. Si nos creemos más, allá tú, pero a los orgullosos Dios los humilla. Y sin embargo, al que se humilla será ensalzado. Cuidado, hermanos, te lo digo de todo corazón. Cuidado. La palabra del Señor nos confirma de que creer en lo que Dios ha dicho nos da victoria sobre todos nuestros problemitas. Fe en lo que Dios ha dicho nos da victoria a los problemas o en los problemas. Finalmente, Caleb se puso a hablar mientras Josué estaba escuchando. Y cuando terminaron de hablar aquellos 10, ¿cómo le llamaríamos? Miedosos. Dice la palabra de Dios, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego. Es más, estamos perdiendo tiempo aquí. Caminemos, subamos, atravesemos el Jordán. Le estaba diciendo sin palabras, no le hagan caso a esos hombres. Atravesemos ahora el Jordán y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué pensó así Caleb? ¿Por qué Caleb pensó y tenía arraigado en su corazón de que ellos podían más que los gigantotes que estaban allá? ¿Por qué? ¿Sabe que Dios lo respondió? Dios se preocupó en responder esa pregunta. Y Dios lo dice en su palabra. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Otro espíritu. Definitivamente no el espíritu de temor ni de cobardía. Dios dijo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Palabras que confirmaban de que Caleb era un hombre diferente a los demás, porque en él había un espíritu especial, un espíritu inclinado a las cosas de Dios, un espíritu que iba en pos de Dios. Y la palabra de Dios lo estipula. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, otras versiones dice de temor, sino de poder, de amor y de control, de dominio propio. Le decía a alguien hoy día que me preguntaba, ¿cómo puedo hacer eso? Porque me es difícil. Control, le decía yo. Toma este cuchillo y córtate el dedo, a ver si lo haces. No puedo. Tú tienes voluntad para decidir cosas. Lamentablemente decides por cosas carnales y no espirituales. Luego le tocó el tiempo de Josué de hablar. Y dice Josué, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¡Wow! ¡Qué cosa más increíble eso, Josué, Dios mío! Y Caleb. ¿Cómo necesitamos Caleb y Josué aquí, hermanos? Que no le tengan miedo a los anaseos. No temáis a este pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado, dice, de ellos, y con nosotros está
Jehová. ¿Por qué dijo eso? Porque Josué creyó lo que Dios le había dicho. Te la he dado desde la mar Mediterráneo hasta el desierto, hasta el Líbano, hasta el Éufrates. ¿Y por qué no? Se lo dijo también hasta Egipto. Se lo dijo a Abraham. ¿Qué decía la gente? ¿Cuál era el pensamiento de los demás? No como el de Caleb y el de Josué. El pensamiento de los demás decía, somos a nuestro parecer como langostas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si tú te crees langosta, te voy a ver saltando de un lado para otro. Pero si tú te crees un hijo de Dios, vas a ir en pos de lo que es la palabra de Dios y vas a ir a predicar y a pregonar el evangelio y a derrotar a gigantes. Gloria al Señor. Porque ¿quién va a estar contigo? El que te prometió de que está contigo ya. No le creyeron los demás. Josué y Caleb sí creyeron. Las palabras de Josué a oído nuestro dan ánimo. Las palabras de Josué nos retan a ejercitar nuestra fe. Este sábado vamos a ir a repartir tratados y a predicar. A lo mejor llevamos una guitarra. Y vamos a enfrentarnos no con personas. Como mi suegro y yo nos enfrentamos a un hombre que traía una cuchilla, así, mientras predicábamos. Mi esposa estaba ahí. Andábamos con otros hermanos de la iglesia. Y entonces se nos acerca y nos toma el micrófono y nos va a partir el micrófono. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Amedrentarnos? Seguimos predicando. Incluso reprendimos al demonio ese día. Y después de haberlo reprendido, se fue. ¿Fue coincidencia? No, señores. ¿Quién se va a detener al mensaje de fuego de la palabra de Dios? Después vino una mujer que nos tiró agua. Nos tiraron tomates, huevos, diferentes oportunidades porque predicábamos en la calle. Las palabras de los espías fueron totalmente diferentes. No podremos contra ellos. Son hombres de gran altura. Son de la raza de los gigantes. Nosotros somos como langosta. Esta gente, hermanos, sembraban miedo, incertidumbre y pesimismo. Y eso se escucha muchas veces en la iglesia. No, ¿qué vamos a hacer lo que dice el pastor? Sí. O este nuevo proyecto, no, sí. Negatividad, pesimismo, incertidumbre. Por eso, hermanos, estos hombres hacían a Dios pequeño y lo hacían enano. Quiero terminar con estas palabras, porque es ya el final de lo que ocurrió. Dice, entonces toda la congregación gritó. Miren ustedes, ni siquiera se convencieron. Gritó la congregación. Yo pongo aquí un círculo en la palabra gritó, porque cuando se entiende en el contexto, ellos no estaban solamente gritando por gritar, estaban gritando de rabia, enrojecidos, enojados por lo que le decían. No lo querían aceptar, lo rechazaban. ¿Por qué? Porque eran cobardes, tenían miedo. Dice la Biblia, entonces toda la congregación gritó, dio voces. La palabra voces también implica algo más. Vociferaban, lo cual significa que decían garabatos, malas palabras. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, dice, y dijeron, ojalá muriéramos. Ojalá muriéramos. Eso era maldición. Pero como Dios toma en serio nuestras palabras, Él dijo, a ver, ¿qué dijeron? Y ellos repitieron, ojalá muriéramos. Pues entonces yo tomo el reto, dijo Dios.
Yo tomo el reto. Por eso digo yo, hermanos, cuidado con lo que dices. Cuidado, hermano, con lo que sale de tu boca. Porque puede que Dios lo escuche. Cuidado con lo que pides. Cuidado que no vayas a ofender a Dios y cuidado que no vayas a renegar de Dios. Hermanos amados, y la palabra de Dios nos dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La palabra de Dios dice entonces, toda la multitud habló de apedrearlos y de buscar otro líder para regresar a Egipto. Wow. Ellos querían cambiar a Moisés, querían cambiar a Caleb, querían cambiar a Josué. Querían regresar a ese lugar donde habían encontrado las famosas cebollas, los famosos ajos. Ahora aquí, hermanos, Dios dice lo siguiente: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Yo hice un círculo para que ustedes entendieran la idea de Dios. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Mire cómo le llamó. Depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí Dios se lo tomaba de forma personal. Estaban reclamando contra Moisés, o a lo mejor contra Josué y Caleb, pero Dios se lo tomaba de forma personal. Dios dice, están murmurando contra mí, se están quejando contra mí. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, los cuales han murmurado contra mí. Hermanos, la historia de Josué es muy interesante, porque al final él se pone viejo, como todos. Y cuando cumplió sus 110 años, Josué eventualmente también murió. Ya habían cruzado el Jordán, ya habían tomado Canaán, ya habían eliminado a muchas de esas naciones. Todavía faltaban algunas que tenían que llevar a cabo todo eso. Pero Josué termina diciendo estas palabras en el último capítulo de su libro, lo cual son palabras que todos nosotros debiéramos añorar decirlas también. Escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Aleluya. Él les dio dos opciones. ¿Quieren servir a los dioses del otro lado del río de donde vinimos? Regreses entonces. Regrésate allá. Regresa a las cebollas, a los ajos. No hay problema. Dios te da franca entrada, pero a lo mejor no es la voluntad de Dios. Y la segunda opción fue, o quédate aquí, adorando los dioses amorreos, porque tu corazón nunca va a cambiar. El problema está en tu corazón. Si vas allá, vas a estar con los dioses del otro lado del río. Cuando estás aquí, vas a estar con los dioses amorreos. El problema es el corazón. No importa dónde vayas. Vas a esa iglesia, vas a esa a otra iglesia, no importa. Es tu corazón el problema. Y los problemas van a seguir. Y vas a seguir viendo a los gigantes. Y no te vas a dar cuenta que el Dios Todopoderoso te está llamando la atención. Josué les dice, no importa lo que ustedes elijan, pero yo
y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.